Ministro de Salud Jaime Mañalich. Ministro, buenas tardes. Ahí le estábamos diciendo que no nos vemos desde esta semana, desde ese off del ministerio, que estaba Iván, estaba Nacho, estaba yo también, para que nos informara cómo es la situación a raíz del coronavirus. Y yo le partía preguntando, ministro, usted anunció hace poquito 342 casos de coronavirus. Quiero que me diga, para usted, como ministro de Salud, como doctor también, ¿cómo califica esta cantidad de casos? ¿Es preocupante? ¿Están bastante controlados? ¿Cómo lo calificaría? Yo lo calificaría como dentro del rango que esperábamos. En la proyección que habíamos hecho era un poquito más. Tenemos 103 casos informados las 24 últimas horas. Hay que recordar que hay un cierto artificio en la información que dimos el día anterior, con un poco más de 30 casos, porque eso correspondía solo a 12 horas. Ahora de nuevo hemos vuelto para ordenar el informe a la mañana, al corte de las 9 de la noche el día anterior, y eso es lo que estamos informando en cada punto de prensa después de la reunión con el presidente, que, insisto, corresponde a 103 casos nuevos, 342 casos totales, 5 casos ya recuperados, 19 hospitalizados, 5 conectados a un respirador mecánico. No tenemos un pronóstico malo, un riesgo vital. Afortunadamente, ninguna de las personas que está hospitalizada. Sí, ministro, doctor, le digo yo, ministro, el otro día nos gustó mucho el tono que nosotros le hacíamos preguntas y usted nos contestaba, decía, bueno, puede ser muy dura la información que le entrego, pero le estoy diciendo la verdad. Ha estado en el último tiempo, en las últimas 24 horas, el tema de la cuarentena bien en discusión, hay gente que dice que sí, otros que no. ¿Cuál es su opinión o cuál es la opinión del ministerio respecto a la cuarentena o comenzar a cerrar algunas comunas como, por ejemplo, o regiones como Ñuble? El dictar cuarentena es una medida obvia, un instrumento obvio para intervenir este paciente que es el Chile afectado por el coronavirus. Y como toda receta, medicación, hay que usarlo en la forma y en el momento que parezca más adecuado. Y habiendo dicho eso, nosotros tenemos hoy día situaciones como las que usted menciona, en la cual, no teniendo ningún caso, solo por el riesgo de la población, hemos determinado cuarentena. Y me refiero muy particularmente a Caleta Tortel, que lleva 6 días en cuarentena, 8 días desde el contacto clínico con este pasajero que bajó de un crucero. Determinamos cuarentena en Caleta Tortel porque suponíamos que podía haber un riesgo muy importante de infección y por lo tanto pusimos ahí un puesto de avanzada, testeo, todo lo que se necesita. Hemos declarado hoy día a Isla de Pascua en cuarentena. No tiene ningún caso. La cuarentena como instrumento de salud pública no tiene relación con el número de casos necesariamente, sino con la protección de una parte de la ciudadanía que no está infectada o con el aislamiento de otra parte de la ciudadanía que está muy infectada. Claro, y a la gente de Chillán, ¿qué le diría usted que a algunos que piden cuarentena, que piden que puedan cerrar la comuna? Me gustaría que también se dirigiera a ellos a Ñuble. El caso particular de Chillán, más que la región de Ñuble, corresponde a 28 casos totales, todos los casos vinculados a un gimnasio, a un lugar de convergencia de estas personas, que está por supuesto cerrado, y todas estas personas haciendo una cuarentena responsable, bien hecha. Y de hecho, en el día de hoy hemos reportado solo 2 nuevos casos en la ciudad de Chillán. Por lo tanto, lo que se hizo para el tratamiento de la ciudad de Chillán parece adecuado y por ahora no parece necesario ir más allá. Sin embargo, hoy día mismo hemos determinado el inicio de, que es un estado pre-cuarentena, el inicio de una aduana sanitaria y un pasaporte sanitario de Coquimbo a todas las regiones del norte, que prácticamente no tienen casos, y de Aysén y Magallanes, que prácticamente tampoco tienen casos. ¿Y cómo opera eso, doctor, ministro, en lo práctico? ¿Uno tiene que pasar en algún, después de un peaje? Sanitario. ¿Cómo va a ser? En la entrada, poniendo el ejemplo más simple, que es por tierra, porque por aeropuerto es muy fácil de entender. Sí. Pasando por tierra, vamos por la 5 Norte, pasamos algún peaje, no sé qué, y ¡pum! Puesto sanitario, aduana sanitaria. Paren, por favor, de dónde vienen ustedes, quiénes son, cuál es la encuesta, esto, lo otro, veamos la temperatura, usted que está con signos. Digamos que una persona viene de un lugar con alta prevalencia de enfermedad,
Sí, mire, yo vivo en la comuna X de la región metropolitana donde hay muchos casos. ¿Sabe, señor, señora? No puede pasar. Hasta aquí llega. Mira. Las personas que se les autorice, se les entrega un pasaporte sanitario con seguimiento, datos, registros, en fin. Y en cada puesto hacia el norte donde vayan pasando se va chequeando este pasaporte. Si es necesario dictar una, digámoslo así, un cuarentena, en el sentido de que nadie pasa de Coquimbo al norte, cuando parezca necesario, si es que llega a ser necesario, no le quepa ninguna duda que lo vamos a hacer. Lo importante es entender que cada medida tiene que ser adecuada al momento que se vive, a la necesidad que se vive y desde luego pensar también en sus potenciales efectos adversos. Si nosotros dictamos una cuarentena entera para toda la nueva región del Ñuble, significa acaparamiento de alimentos, significa que la gente que no tiene el dinero en el bolsillo no va a poder comprar sus elementos básicos, significa romper la cadena logística incluso o arriesgarla de entrega de vacunas, de medicamentos, etc. Y en ese sentido, insisto, yo creo que tenemos que ser muy responsables de que aquí todos los días se evalúan todos los escenarios y se toman decisiones y van a ser decisiones cada vez más estrictas, Ministro, para controlar esta infección. Ministro, este pasaporte sanitario que usted nos está comentando, ¿quién lo va a extender? ¿Va a ser una autoridad sanitaria? ¿Va a ser un control militar? ¿Qué duración tiene? ¿Quién me lo puede pedir y chequear? Porque estamos bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe. Efectivamente, como usted señala, es una tremenda ayuda para la salud pública del país. Decreto del presidente que genera un estado de excepción por catástrofe, no por razones de orden público, sino catástrofe, y pone para mejorar la coordinación, la logística, todas las Fuerzas Armadas y de orden al servicio de la ciudadanía para que efectivamente se respeten las cuarentenas, se respeten esta aduana sanitaria. En esta aduana sanitaria, por supuesto, depende del jefe de la zona respectivo, quien va a determinar. Es probable que si ponemos una alerta, una aduana en alguna parte de Valparaíso, sea más bien personas de la Marina, otros serán el Ejército, Carabineros, lo que fuera, van a estar acompañando este puesto de aduana sanitaria, ¿no es cierto? Y haciendo que las cosas ocurran. Claro. Vale decir, sabe, perdón que repita el ejemplo, usted no puede pasar de este punto y la persona dice, ¿este paso pasaporte igual. tiene alguna Momentito. validez en el tiempo? ¿Me van a dar este pasaporte? ¿Va a durar una semana? No lo sé. ¿Eso también se tiene que decidirse región a región? El pasaporte el pasaporte genera un seguimiento. Esta persona que está en pasaporte, yo a distancia la sigo, la llamo, veo dónde está. Eventualmente, si tengo dudas, va una patrulla militar, ¿no es cierto?, donde dice que está registrado su domicilio, un hotel, a ver dónde está usted, por qué no ha consultado, la retira, la lleva a un recinto hospitalario o a un hotel, ¿no es cierto?, para que haga hotel de salud, quiero decir, hotel sanitario, como los que vamos a empezar a montar en Chile desde el día sábado. ¿Lo pueden llevar a un hotel sanitario? O sea, si esta persona no sigue las indicaciones, lo pueden, porque usted también había anunciado que iba a haber un hotel sanitario por región, ¿lo podrían tomar la misma fuerza militar y llevarlo? Obvio. O sea, parte del sentido de esta situación de excepción, y voy a poner un ejemplo, porque va a ocurrir hoy día. Nosotros tenemos más de 1000 personas en seguimiento epidemiológico por cuarentena obligatoria en el sector oriente de la región metropolitana. La verdad es que tenemos dudas del cumplimiento voluntario de esa cuarentena. ¿Qué va a pasar hoy día? Van a despacharse personal uniformado a visitar algunos, no todos, algunos de estas personas que están en cuarentena. Se va a hacer una fiscalización. Una fiscalización en domicilio, en el terreno, donde sea que tiene que estar. La persona no está, significa, ¿no es cierto?, que no está respetando la cuarentena. Esa persona va a ser retenida y transportada por la fuerza pública a un hotel sanitario para que cumpla la cuarentena, suponiendo que no tiene enfermedad. Y multada, y me imagino que multada Y con además esos multada 2,5 millones que se puede multar. Así es, multada y además iniciado el proceso penal con el que arriesga presidio menor en su grado mínimo. Si se acumula va a ser, o tiene antecedentes, puede ser mucho peor. O sea, lo que quiero decir con esto es en serio y la gente tiene que entender que la cuarentena es crucial para que mi abuelo, mi abuela, la persona que quiero, otros en la ciudadanía,
no se enfermen y no se mueran. Porque una persona de 30 años, o ustedes que son más jóvenes incluso que eso, le decimos haga cuarentena, haga cuarentena, a ustedes no les va a pasar absolutamente nada. Van a tener un resfrío, un poquito de bronquitis, nada. Pero las personas que ustedes contagien pueden llegar a morir, sobre todo si son adultos mayores. Entonces tenemos que entender la importancia de la etapa en la que estamos, que es identificar casos. Alguien que tiene una infección respiratoria aguda, que tiene fiebre de 37,8 grados y que ya no tiene como requisito haber estado en contacto, cambio en la definición de caso, haber estado en contacto con alguien enfermo de coronavirus o haber venido de un lugar donde la enfermedad, Italia, digamos, donde la enfermedad tiene una incidencia muy elevada. Eso ya no se exige. Ahora, una persona que consulta por síntomas respiratorios como los que he señalado, se debe hacer el examen y por eso hemos aumentado, como se señalaba recién por Carlos, creo que está ahí, ha aumentado enormemente la capacidad de testeo a lo largo de todo el territorio nacional, precisamente para poder responder a este incremento de la necesidad en forma oportuna. No, insisto, si la persona tiene 37,5 de fiebre y tos, que se quede en su casa. ¿Para qué saber si tiene coronavirus o no? No es por él, ni por ella, claro, es por los otros. Abuelos, por los padres, por los que tengan enfermedades base. Pero, ministro, este pasaporte sanitario del que usted habla, ¿se podría aplicar, por ejemplo, en Chillán, que hemos visto estos brotes específicos de los que ustedes hablan? Se puede aplicar en toda parte donde sea necesario. Ahora ¿Y lo harán? Lo estamos haciendo para estas 5 regiones norte y para las 2 regiones al sur, porque queremos protegerlas, no porque allí haya muchos casos. Y si es necesario en alguna parte de la región metropolitana o tener cuarentena en una ciudad o en un barrio, en una parte, lo vamos a implementar sin ninguna duda. O sea, aquí no hay falta ni de voluntad, ni de marco jurídico, ni de capacidad para implementar todas estas medidas ahora que contamos con todo el personal de las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de orden público y con toda su logística y equipamiento, camiones, vehículos, aviones, barcos, barcazas, para hacer que todas estas medidas se cumplan. ¿Cuándo cree que se harán efectivas entonces? ¿Perdón? ¿Cuándo cree que estas medidas se pueden hacer efectivas, ya que usted está explicando las cosas con que cuentan y la infraestructura que tienen? ¿Cuándo cree que se aplicará? Cuando sea necesario. O sea, si mañana, en el informe de mañana, perdón que lo diga así, y estoy haciendo una cosa totalmente especulativa, en un lugar donde vimos que había un número de casos y da la apariencia que están bajando, y resulta que la estadística de mañana dice, no, esto no es correcto, están aumentando el número de casos, no le quepa duda que eso va a implicar inmediatamente un endurecimiento de una medida sanitaria, cualquiera que ésta sea. No quiero anticiparme al punto de mañana. Claro, ministro, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo práctico. Hoy día hay unas personas que denuncian que 2 ciudadanos españoles llegaron, no están cumpliendo la cuarentena, viven a frente de ellos y no saben dónde denunciar que ellos se están paseando como Pedro por su casa. ¿Cómo lo hacen ahí? O sea, ojalá establezcan una denuncia a la Seremi o a Salud Responde y nosotros vamos a despachar personal para hacer lo que acabo de señalar. Esto entró en vigencia a las 0 horas de hoy. Ya nos reunimos con los jefes de la fuerza, los jefes de zona de emergencia en cada lugar. Tenemos un protocolo de acción y, por supuesto, si la ciudadanía, siendo prudente, o sea, que lo que señalan es cierto, no que vieron a la persona, voy a decir, caminando en el jardín, sino que relacionándose con otros en una forma que no corresponde a la cuarentena, por favor, haga la denuncia y nosotros vamos a ir a obligar a que esta cuarentena se cumpla, porque estamos, vuelvo a insistir, en la fase en que lo que más nos importa es atrasar la llegada de nuevos casos. Al final de año, muchos nos vamos a ver enfermados de coronavirus, muchos, miles, pero lo que nos interesa es que la forma en que nos enfermamos sea lo más lenta posible en el tiempo para poder dar asistencia adecuada con los recursos de salud, respiradores, unidades de tratamiento intensivo, todo lo necesario a la gente que realmente se enferma, independiente de todas las medidas que ya se están tomando para aumentar precisamente esa capacidad. Claro, y que cumplan la cuarentena. Respecto al tema del pasaporte sanitario, me quedó una duda. ¿Va a llegar un minuto en que la gente, por ejemplo, si hay uno de estos pasos o lugares sanitarios aquí cerca de Santiago,
Una persona de Chillán, que viene a Chillán cuando se implemente esto, ¿va a poder entrar a la región metropolitana? No quiero ponerme en casos hipotéticos. ¿Ya? O sea, se puede decir, invento, la región X está en cuarentena. Eso significa que nadie puede entrar o salir de esa región. Eso es cuarentena, con un cordón sanitario reforzado por las Fuerzas Armadas y de orden, o sea, para que sea realmente efectivo, porque los puntos de acceso a la región de Valparaíso, voy a poner un ejemplo, son muchísimos. Entonces, cada uno hay que disponer un bloqueo. Y efectivamente, si una persona, voy a decir, está encargada de llevar leche, un insumo básico, bueno, se le va a dar el pasaporte sanitario, va a pasar, se va a seguir, se va a recoger la información cuando salga, pero una persona que no tiene ningún motivo esencial por el cual salir, un motivo de que tiene que ir al hospital porque o necesita, insisto, trasladar algún insumo incluso sanitario, mascarillas, vacunas, efectivamente, en la medida en que se dicte una cuarentena con un cordón sanitario, eso es en serio. No hay paso, salvo aquellas personas que muy excepcionalmente el jefe de la zona, el jefe militar en zona de estado de emergencia, determine que hay que dejarlo pasar como una excepción absoluta. El jefe, Ministro, entonces. Sí, ministro, nosotros hablamos largo en la mañana, según las estadísticas de una revista científica muy prestigiosa, de las personas calificadas como transmisores silenciosos y decían que la gran mayoría de la población se contagian a través de ellos. Bueno, su nombre lo dice, son transmisores silenciosos. ¿Es imposible identificarlos en la etapa que nosotros estamos, que es la etapa 4? Es muy difícil identificarlos y dada la circulación que nosotros tenemos del virus, en la cual no estamos francamente en una etapa en la que todo el mundo puede contagiar a todo el mundo, en el metro, en cualquier parte, momento en que por lo demás vamos a dejar de hacer estos exámenes, ya no va a ser necesario. No hemos llegado a esa etapa, pero efectivamente en los lugares donde hay ese nivel de diseminación, sobre todo en niños y en jóvenes, se produce esta circunstancia de que la persona ha adquirido una infección, no tiene ningún síntoma, no revela ninguna molestia y a pesar de ello está eliminando el virus. Eso en una etapa más tardía, que es lo que está ocurriendo, por supuesto, en algunas partes de China, de Corea, vamos a llegar a esa situación. Pero hoy día el volumen de personas que tienen esa posibilidad es mínima y de hecho estamos testeando a personas que tienen mínimo síntoma, un romadizo. Ya, hagamos el examen y la inmensa mayoría de ellos está saliendo negativos. Ministro, muchas mamás y apoderados están preocupados por esta situación. Hay suspensión de clases por 14 días, la cual debiera terminar, es decir, debiera volverse a clase, de acuerdo a lo anunciado inicialmente, el 30 de marzo. Si uno va a la proyección que tiene el Ministerio de Salud, que usted mismo nos confirmó que era verídica y que se ha ido además cumpliendo incluso en el ramo más conservador de la proyección, el 30 de marzo deberíamos estar teniendo más o menos 21.500 casos en el inicio de la parte más agresiva de la curva. Ayer el presidente Sebastián Piñera dice que no es descartable que incluso se pueda eventualmente poner en riesgo el año escolar. Se está ya evaluando, me imagino, porque estamos a una semana de aquello. ¿Qué pasa, en su opinión, con esa coincidencia? El retorno eventual a clases el 30 de marzo con el inicio de la parte más agresiva de la curva de contagios del coronavirus. Yo quisiera enfatizar lo siguiente. Esta situación que está enfrentando el planeta es una en un siglo. La última vez que ocurrió algo así fue el año 1919, o sea, 100 años atrás. Y en ese contexto tenemos que entender que el mundo normal en el que vivimos, cuánto era el precio del cobre, cómo comprábamos los alimentos, cómo iban los niños a la escuela, cómo era un año escolar, hoy día está todo con un signo de interrogación. Es un momento de enorme incertidumbre. Y a lo que usted me pregunta, ¿será posible que no haya año escolar el año 2020? Es posible. ¿Pero qué tendría que pasar para eso? O sea, podrían pasar dos escenarios. Evaluar, cuando se termina esta restricción de escuela, de que las predicciones que hizo el Ministerio de Salud eran completamente exageradas, desproporcionadas, alaracas. Y lo que estamos viendo en la realidad es que cada día hay menos casos y esto fue un resfrío. Bueno, eso
obliga a una decisión. Otro escenario, fíjate que no. El Ministerio de Salud predijo que iban a haber tantos miles de casos y están ahí. O peor, tenemos 2 veces los casos predichos. Cada una de esas situaciones genera respuestas diferentes. Y en ese sentido hay que tomar medidas como se están tomando para teletrabajo, para teleeducación y entender que probablemente en algún sentido este año va a ser recordado como un año muy difícil en los libros de historia de Chile del siglo XXII. Pero ministro, solo para retomar el punto, porque yo sé que hay muchas y muchos apoderados y muchas apoderadas que están preocupados de esto. O sea, usted dice que es probable que el año escolar se pierda, ¿no? No, que no es descartable, porque no es descartable. Ya, para ponerlo más concreto, o sea, no es descartable que se pierda el año escolar, lo cual es me parece a mí una noticia preocupante dentro de lo preocupante que es estar en esta pandemia. Pero en la práctica, el próximo lunes 30, ¿será posible volver a clases si es que se va a estar dando la fase más agresiva de acuerdo a la proyección que tiene el propio ministerio? Porque está justo, y si es así, perdón, porque había ahí una diferencia entre el panel de expertos que decía que era recomendable seguir en clases y lo que decían los alcaldes que decían que ya las clases estaban suspendidas de hecho. Yo considero que la medida de terminar las clases es una medida apropiada en el tiempo en que aparezca apropiado. El tiempo más lógico de lo que hemos presupuestado es que nosotros hubiéramos tenido unas vacaciones de invierno muy alargadas entre 4 y 6 semanas, en el momento peak de la enfermedad. En la situación que se ha dado, ¿no es cierto?, en la cual se ha liberado a los escolares de asistir a la escuela y tenemos que proporcionarles vacuna, alimentos, a los que no puedan tener un resguardo y, ojo, una cuarentena domiciliaria adecuada, efectivamente vamos a llegar al momento, dentro de pocos días más, a hacer la pregunta. Oye, ¿es prudente o no es prudente que las escuelas vuelvan a clase? Yo les rogaría que nosotros actuamos con honestidad en base a los datos. No quiero anticipar escenarios que son diferentes, porque si son diferentes vamos a tomar también decisiones diferentes y lógicamente las decisiones que se tomen van a estar condicionadas a la realidad como sea evaluada en ese momento. Ministro, y de los datos científicos que se están manejando respecto a los recuperados. Por ejemplo, el caso del doctor de San Javier. ¿Es posible que tenga que pasar 15 días más en cuarentena para evitar contagio? ¿O él está sano ya? No. En aquellos lugares, muy particularmente China, donde se han seguido muchos casos ya, se ha detectado una mínima proporción de personas, sobre todo adultos mayores, que quedan como portadoras sanas por 1 semana, 2 semanas más. Esto quiere decir, la persona, ¿cómo está usted? No, yo estoy sano, estoy bien. Sí. A ver, déjeme tomarle una muestra y resulta que esa muestra arroja que el virus todavía está presente, es un portador sano. Esto, en los estudios internacionales, es una posibilidad ínfima. Y en ese contexto, en relación al caso 0 que usted mencionaba, que ya terminó, porque pasaron 14 días desde que fue hecho el diagnóstico, terminó su cuarentena, esa persona está recuperada. Y así lo informamos hoy día, al igual que él, para otros 4 casos, totalizando 5. Cada día vamos a agregar más recuperados. Ellos no necesitan examen de salida y lo único que les instruimos, le pedimos, es que tengan la prudencia durante 15 días más no visitar a personas adultos mayores, seguir siendo muy obsesivos con su cuidado de manos, con la manera en que tosen, porque, insisto, la posibilidad de que ellos sigan contagiando desde el punto de vista de la salubridad pública es prácticamente cero. Sí, claro. Ministro, no puedo dejar de preguntarle, porque usted en una entrevista dijo, para que me aclare las cifras, que de aquí a fin de año podríamos llegar a 1,8 personas infectadas de coronavirus, millones de personas infectadas de coronavirus. A eso dijo que tenía una letalidad de 1%. Es decir, podríamos tener 18.000 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país. Efectivamente, si nosotros llegamos al peor escenario, que es un poco más de 1 millón de personas, que al fin de año van a poder decir, yo tuve la infección, pero ya me recuperé, estoy bien, hay una cifra no despreciable de personas que podrían fallecer en una tasa de letalidad que se achica cada día.
y esto es porque se testean más personas, entonces la probabilidad de fallecer entre los casos positivos de testeo va disminuyendo desde el inicial, que era 3,3% a 1%, en el caso de Corea del Sur es 0,8%, en el caso de Suiza 0,6%, y en los casos en su conjunto que han fallecido en América Latina es 1%. Pero 18.000 millones de personas fallecidas 18.000 sería... personas. O sea, 18.000 personas Es harto. fallecidas es mucho. 18.000 personas fallecidas es mucho, evidentemente todos los años fallecen personas por consecuencia de influenza y todo lo que fuera, pero no en esa cifra que explica la severidad de lo que estamos hablando, Yo sé que hay gente que en el mundo todavía dice que esto es un invento, pero la seriedad de lo que estamos hablando es muy potente. Esto es en serio, entiéndase. Es como si todo Chile hubiera sido sacudido por un tremendo terremoto y maremoto, con la diferencia que eso tiene un principio y un fin cortito, bueno, con algunas réplicas. En cambio acá tenemos que esta ola, este maremoto y terremoto va a durar no menos de 12 semanas. No menos que eso, ministro, le queremos agradecer por conversar con nosotros y por supuesto responder todas las preguntas y por supuesto que línea abierta para poder informar también a todo Chile y la comunidad internacional que todos los países que nos ven ahora también tienen coronavirus. Ministro Mañalich, gracias, que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes. Un abrazo.